Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Apareciéndoseles durante 40 días, les hablaba del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se los quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con grito de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Decimos: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Decimos: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Decimos: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Segunda lectura. Lectura del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 23. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro.
y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Proclamación del Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Pequeña reflexión a las lecturas de hoy. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo se hace una narración de todo lo que aconteció antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, e inclusive se señala y se reseña la ascensión a los cielos. En la segunda lectura, el apóstol Pablo reafirma el poder que el mismo Padre Celestial le había dado a nuestro Señor Jesucristo para ejecutar su obra en la tierra. Y cómo, a pesar de haber sido martirizado y muerto en una cruz, fue resucitado, y cómo fue sentado a la diestra del Padre y dándole pleno poder sobre todo nombre conocido y sobre todo lo existente en el mundo, destacando que nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la Iglesia. Y ya en el Evangelio, el evangelista San Marcos registra las últimas instrucciones que nuestro Señor Jesús dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y podemos sacar de este Evangelio muchos aspectos que nos deben llevar a nosotros a cambiar nuestra forma de vivir. En un primer lugar, vemos cómo en el Evangelio Jesús traza una misión universal, cuando manda a sus discípulos a que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Mandato este, hermanos, que no debemos creer que solamente fueron para sus discípulos, sino para todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Debemos ser portadores de la verdad, debemos ser predicadores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y lo más importante, más que hablar de las enseñanzas de Jesús, que de por sí es muy importante, pero todavía es más importante dar testimonio con nuestro ejemplo de vida a todo lo que nos enseñó Jesús. Porque sería vano, hermanos, que de nuestra boca salieran palabras, pero nuestra actitud fuera todo lo contrario a lo que sale de nuestra boca. Igualmente, podemos destacar en la palabra de hoy que Jesús estableció unas condiciones de salvación, cuando dice claramente que aquellos que crean y sean bautizados se salvarán, sucediendo todo lo contrario con los que no crean y no sean bautizados. Hermanos, no nos llamemos engaños, no creamos que por el simple hecho de decirnos cristianos o seguidores de Cristo ya tenemos la salvación. Debemos ser bautizados, hermanos. Debemos vivir a plenitud
la palabra enseñada por nuestro Señor Jesucristo, y no con simples formalismos, no de apariencia, sino de corazón. Y de esta forma, de pronto, podamos ser admitidos en el reino celestial. Igualmente, en este Evangelio, Jesús nos da un poder sobrenatural, cuando dice: aquellos que crean serán acompañados por señales milagrosas. Y ahí es, hermanos, donde le da a cualquiera de nosotros que sigamos las enseñanzas de Jesús el poder de hablar en lenguas, el poder expulsar demonios, el poder de imponer las manos y sanar toda dolencia, no solamente del cuerpo, sino del alma y del corazón. ¿Que no nos sucede, hermanos, lo que le sucedió a Pedro cuando nuestro Señor Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua? Que le dice al Señor: si eres tú verdaderamente Jesús, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y recordemos ese pasaje bíblico cuando Jesús le dice: ven. Y Pedro en un principio se atrevió a poner los pies en el agua y pudo caminar sobre ella, pero también cuando se dio cuenta que lo movía el viento, empezó a perder la fe. ¿Y qué sucedió, hermanos? Empezó a hundirse en el agua. Y nuestro Señor Jesús, alargando su mano, lo rescató de haberse ahogado. No seamos como Pedro, hermanos. Creamos en realidad que si estamos con nuestro Señor Jesús, como Él mismo lo dijo, harán las cosas que yo hago y mayores aún. Creamos, hermanos. No dudemos como Pedro. Sabemos que nuestro Señor Jesús, si lo llevamos verdaderamente en nuestro corazón, Él siempre nos acompañará como acompañó a los apóstoles después de que subió al cielo, como nos acompaña en este momento cuando lo sentimos muy cerquita de nosotros, por vivir, por saber, por cumplir todo lo que dice su palabra. Todo esto, hermanos, no es difícil cumplirlo. Claro que encontraremos tropiezos en el camino, pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos asista, que nos anime, que nos fortalezca, lo hará. Y volveremos a enrumbarnos por el camino correcto que guía hacia el Padre Celestial. Tomémonos fuertemente de la mano de nuestro Señor Jesús, que nunca nos defraudará, nunca nos sentiremos defraudados. Cualquier otra persona nos podrá defraudar, pero nunca nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cada uno de nosotros ya lo ha podido comprobar en carne propia cómo es confiar en el ser humano. En cambio, si confiamos en nuestro Señor Jesús, nunca, pero nunca nos dejará solos. Nunca, pero nunca nos defraudará. Siempre, siempre pedirá al Padre por todos nosotros y nos dará las cosas que le pedimos en su justo momento, no en el momento de nosotros, no en nuestro capricho, sino cuando Él considere que lo merecemos y que es oportuno concedérnoslo. Por eso, hermanos, es que no me cansaré de decirles que hagamos vida en nuestras vidas la palabra de vida. Y como siempre, les deseo a todos un hermoso, bendecido, reparador y amoroso día domingo en Cristo Jesús.